Tendencia informativa. Regresamos. Muy buenos días, amigos de Tendencia FM, el 102.1. ¿Qué puedo decir yo en este 1 de enero? Un muy feliz año de corazón. Les deseo a toda la audiencia felicidades. Muchas felicidades. Quiero tomar esta primera parte del programa del día de hoy para primero agradecer que superamos un 2020. Yo sé que a lo mejor suena algo exagerado, pero el 2020 fue un año de retos, de muchos retos, y pues es un privilegio el haberlo superado. Quiero extender también esa felicitación a todos y que este 2021 sea el inicio, aún sabiendo las adversidades que se vienen, que sea el inicio de algo grande. A mí me toca dar las noticias. No soy un gurú espiritual, soy un comunicador, pero creo que se permite por la fecha, por la ocasión. Me gustaría transmitir a la gente de Tendencia que tengamos mucho en la reflexión y que valoremos lo que se tiene y lo que tenemos en nuestra vida. El poder ver a nuestra familia, a los que sí lo han logrado, a nuestra familia bien, a los que también hemos perdido gente que queremos, porque creo que ya es un caso reiterativo. Yo en lo particular este 2020 me arrancó a 5 personas, de las cuales, bueno, pues tengo un recuerdo inmediato, un gran amor. Hablaba con Pavel Silva el otro día que estábamos ahí en el coche, y qué curioso, ¿no? Cómo el corazón es el que dicta y manda la vida. Cuando alguien que queremos muere, nuestro corazón empuja la mente a seguir hablando en presente de esa persona, es decir, como si no estuviera muerto. Y toma mucho tiempo, creo yo, mucho, el asimilar y el entender cuando alguien que queremos se va, no está más en este plano, en esta zona, en esta vida. Y por otro lado, cuando alguien nos lastima, o terminamos una relación, o terminamos una amistad, o se acaba algo, hablamos en pasado. Entonces yo quiero invitar a la gente en este 2021 a que tenga muy presente lo valioso que es en la vida. 2 cosas: la salud, que es fundamental. Mis mejores deseos para aquellos que están padeciendo algún tema de salud, fortaleza y mi cariño. Y la otra, la valoración absoluta de cada uno de nosotros por la gente que queremos, por la gente que amamos y que podemos disfrutar. Creo que si algo nos queda en el 2021 es que la vida es muy frágil y que durante mucho tiempo de nuestra existencia damos todo por sentado, y no. A veces pareciera que el tomarte una chela con un amigo es algo común, y hoy vemos que es un privilegio en la vida el poder tomar de la mano a nuestras parejas, ir a caminar. Se vuelve algo privilegiado el estar con nuestra gente, se vuelve el regalo más hermoso de la vida. Entonces hay que valorarlo. El 2020 nos dio esa lección. El 2021 fortalezcamos las relaciones, dejemos a un lado los conflictos. Ya tenemos suficientes que enfrentar. Yo es el mensaje que les envío
en este arranque de año, en donde pues deseo que nuestro país, que mi país salga adelante y tenga lo mejor de lo mejor, pero sobre todo que valoremos lo esencial de la vida. Como ya lo referí, me acompaña Pavel Silva, mi gran hermano, mi compañero aquí de lucha, en el cual aprovecho también para decirlo, la vida nos regala a las personas. Yo he hecho una gran mancuerna con Pavel y más allá de eso nos hemos vuelto, yo creo, brothers, hermanos, así creo que lo sentimos los dos. Así que bueno, qué mejor que poder trabajar con un hermano, con alguien que además admiro y respeto. Mi reconocimiento también para toda la directiva y el cuerpo alto de Tendencia, por supuesto para David Rodríguez, para Octavio Vélez, Jaime Barberena, Gerard y Julito Norori, también mi cariño, mi agradecimiento. Y bueno, pues sin más, sigamos pues cerrando lo que fue el 2020 y arrancando el 2021, recordando, seguimos con homenajes, con recuerdos de lo mejor de Tendencia Informativa del 102.1. Sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal, mucho ni poco ni para comerse el coco, y ella te digo una cosa normal, y ahora vamos a las discotecas, si no tienes cuidado te muerden las piernas, bebes un poco, te haces el loco, y ves a una niña disimular. Has sido tú, te crees que no te he visto. Has sido tú, el cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú, has sido tú. Amigos de Tendencia, escuchando el ataque de las chicas Cocodrilo de Hombres G. Se nos ocurrió retomar a los españoles históricos del rock pop, Hombres G, con esta melodía que hace poco David Summers, me parece no hace poco, confirmo, hace como un año hizo un dueto con Alex Sintek, bastante buena la canción de esta versión, El ataque de las chicas Cocodrilo, en aquella época de esos éxitos que eran en aquel momento muy revolucionarios, entre las malas palabras y bueno, el fin el inicio de la nueva juventud española ya, a la transición del régimen franquista. Pero bueno, pues aquí estamos, obviamente muy contentos, como todos los días, redes sociales ya lo saben, Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp 55 45 70 0500 para todas las opiniones y charlas que quieran tener con nosotros. Y bueno, pues de altos bríos y agradecidos con Mario Di Costanzo, que se vuelve a sumar a esta charla, a esta emisión de Tendencia Informativa. Mario, ¿cómo estás? Pues Mario, como siempre, agradecerte, tuvimos mucha audiencia con tu charla y quedaron varios temas en el tintero, así que de nueva cuenta agradecerte, quiero platicar muchísimos temas y ahora sí con más tiempo creo que nos va a dar la oportunidad de platicarlos. Arranco con,
vamos a decir, culminemos lo pasado. Proceso saca, Mario, el día de hoy, y el New York Times también lo sacó el fin de semana, aunque ya nos explicaste, la preocupación que empieza a darse del gobierno estadounidense y de inversionistas en torno a la ley esta de Banxico, la ley Monreal, y manejan también una situación que está muy ligado a pretensión de Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno. ¿Mario? Sí, escucho. Sí, a ver, permíteme un segundo. ¿Nos escuchas ahí, Mario? Yo sí los escucho. A ver, un momento, déjame nada más revisar. Aquí, a ver, creo que ahí. Danos un momentito. ¿Sí, ya? ¿Mario? Sí, bueno. Sí, a ver, yo escucho lo que quiero. ¿Sí? A ver, Pavel, nada más confírmanos que se esté escuchando en la emisión. Creo que ahí ya. Sí, creo que... Mario, ¿me escuchas? Sí, escucho bien. Yo los escucho. Bueno, sí, yo todos, bueno, ya sí, pero perdón, Mario. No sé, no estábamos escuchando, no sé si escuchaste mi pregunta. Sí, acerca de pues la iniciativa y el beneficio o no directo sobre Banco Azteca. Exactamente, Mario. Te escuchamos y una disculpa por la demora. Al contrario, mira, yo te diría dos cosas, ¿no? El problema de los dólares existe en economía, se da por la interrelación económica entre ambos países y interrelación comercial más que todo. Y yo te diría, sí hay bancos que van a ser más beneficiados que otros porque unos no cuentan con corresponsal bancario, ¿no? Yo creo que son dos cosas que pues ambas son ciertas, ¿no? La primera es que existe un problema real en la economía y la segunda es que habrá bancos que se podrían beneficiar más que otros y estos son los que hoy no tienen un corresponsal bancario. Entre estos se encuentran Banco Azteca. De acuerdo. Teníamos muchos temas en la agenda la semana pasada, Mario, y me gustaría, ahora sí que tenemos de chile dulce y pozole para preguntarte. Una pregunta que me quedó la semana pasada que ya no nos dio tiempo. Alfonso Romo se va del gabinete de López Obrador. Sabemos que la relación era, rara por decirlo menos. López Obrador siempre había presumido su admiración por el presidente chileno Salvador Allende y se sabía que Alfonso Romo era muy cercano a Augusto Pinochet. Sin embargo, aún después de que lo clasificó como operador político de Salinas de Gortari, le dio una posición de privilegio. Se desgastó, después dijeron que era nada más por 2 años. La pregunta, Mario, en la ideología del presidente, ¿hay relación directa con los empresarios? ¿No le interesa al presidente? Sí es un tema de izquierdas y derechas y de socialismo y neoliberalismo. ¿Cómo ves ese perfil de López Obrador ahora sin Alfonso Romo? Mira, me parece que tendría que buscar un buen interlocutor con la iniciativa privada. Creo que no se tiene. Me parece que Alfonso Romo había hecho su trabajo independientemente de que hubiese sido o no escuchado por el presidente, pero incluso más allá del diálogo, las acciones que ha llevado el gobierno a cabo es lo que creo que a nadie, ni de los sujetos activos, digamos, en la iniciativa privada, ni de los analistas, les convence la actuación del presidente. Vuelvo al tema de que se ha generado muy poca certeza y confianza en las decisiones del gobierno. Ahí tenemos el tema de las pensiones, tenemos el tema del outsourcing, tenemos el tema de la iniciativa del Banco de México, y no te digo porque sean buenas o malas, más allá de que sean buenas o malas, porque no ha sido lo que se ha acordado con la iniciativa privada o con lo que se ha platicado. El último hecho que tenemos es el tema del salario mínimo,
y no es porque este se haya incrementado o no se haya incrementado, sino porque si están dialogando la iniciativa privada, habla de un incremento del 10%, el gobierno y el presidente desde hacía semanas habían señalado un porcentaje del 15% y al final se toma como decisión el 15%, pues me parece que aquí el mensaje es que no se está hablando, pero no se está entendiendo a la iniciativa privada, lo cual es más grave porque los mensajes son pues muy contradictorios y precisamente en este tema del salario mínimo, pues fíjate, se da el cierre de empresas, hay muchos desempleados, hay más de 1 millón de desempleados, hay 3 millones de gente en el desempleo total, han desaparecido casi 1 millón de pymes, y ahorita nuevamente con el semáforo rojo, pues es otro golpe a la actividad económica, y se decide arbitrariamente, digo arbitrariamente porque la iniciativa privada no fue escuchada, incrementar el salario mínimo 15%. Dirán, en México pocos ganan el salario mínimo, pues sí, pero esto presiona al alza salarial por un lado, y por el otro lado, pues no viene de un acuerdo en donde claramente ahorita la importancia o lo urgente es la generación de empleos. ¿De qué sirve incrementar el salario mínimo 15% si no va a haber empleos que se ofrezcan, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que más que el diálogo, que es importante, debe haber esa certeza y esa claridad y esa, pues yo te diría, acuerdos con la iniciativa privada para que se genere un clima de confianza. Ahorita lo que se ha generado es un clima de desconfianza. Tú, Mario, eres un economista reconocido y obviamente nos da muchísimo gusto el poder platicar contigo. Esto es una pregunta que va más de carácter de mi visión y que quiero trasladarla en este momento para ver tú qué visión tienes en el expertise que, bueno, pues has presentado durante toda tu trayectoria. Por ejemplo, no hace mucho escuchaba a un economista muy polémico, pero famoso, es prácticamente un rockstar allá en Argentina, Javier Milei. Entonces, Javier Milei hablaba de las tragedias de América Latina. Una era, por ejemplo, este tema del incremento al salario de forma artificial, que año tras año pareciera, Mario, que la injerencia del Estado en lo que se refiere a la economía termina siempre por ser más dañina y por lastimar a los más vulnerables. Y también refería una situación que no sé tú cómo lo ves, aparte, digámoslo desde la parte de la idiosincrasia del latinoamericano, pero ocupamos los lugares más bajos en libertad económica. ¿Habrá alguien, Mario, en tu visión o en tu visión política, habrá alguien que se faje los pantalones en México y empiece a reducir la injerencia del Estado? ¿O tú consideras que el Estado debe seguir presente radicalmente como lo hemos vivido año tras año? Mira, yo creo que la presencia del Estado debe, como se hacía o como se hace en otros países, debe limitarse a aquellas áreas en donde, digamos, el mercado no alcanza a arreglar el mercado, donde hay estas imperfecciones. Yo creo que el que se esté metiendo tanto el Estado en la economía, pues va a generar problemas, no solamente por muchas veces la incapacidad que pueda tener el Estado para generar o para competir con la iniciativa privada en muchas actividades, sino también por los mensajes en donde ya son preocupantes las decisiones, la forma de tomar las decisiones de políticas públicas y de injerencia o no del Estado mexicano. Por ejemplo, mensajes como las consultas para la cancelación de obras, las consultas para la determinación de inversiones, las consultas para temas relativos, te digo, al salario mínimo, o las decisiones, por ejemplo, de los órganos autónomos del Estado
que tienen que ver con el sector de energía, en donde se ha golpeado a la inversión privada, pues no son buenos mensajes, al contrario, yo creo que a la larga van a ir deteriorando dos cosas, ¿no? La visión de los inversionistas y la llegada de inversión privada. Así es que me parece que la libertad económica que se está perdiendo se va a traducir pues en un deterioro social y en un deterioro en la desigualdad del ingreso. Para mí la mejor política social es la política que te genera un empleo bien remunerado y no la serie de subsidios, que no niego que se tengan que dar en una economía y que se tienen que dar en áreas muy específicas. Pero, por ejemplo, aquí en este sentido hemos visto, digamos, dos políticas del Estado, ¿no? Digamos, la política de apoyo a adultos mayores, la cual me parece correcta, pero esta política de esos programas de jóvenes construyendo el futuro que se han generado, ya van a ser 3 años de esta administración, o que llegaron con esta administración. Yo me pregunto, ¿realmente están teniendo utilidad estos programas? ¿Realmente se están quedando los jóvenes a trabajar que son producto, digamos, o que toman estos cursos o preparación? Me parece que no. La estadía de la gente que ha tomado estos cursos pues es muy menor en comparación con el gasto que se esté realizando, y menos ahorita. Imagínate lo que hablábamos hace algunos meses, de qué sirve que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro llegue a sus, o aumente sus capacidades hoy, si en unos meses no van a tener los jóvenes oportunidad de trabajar porque las empresas desaparecieron, porque el gobierno no actuó a tiempo. Entonces, me parece que el cortar la libertad económica y sobre todo metiéndose con el tema del mercado es muy dañino al mediano plazo para las economías. Temas como el salario mínimo, creo que van a ir incidiendo, y más cuando vienen acompañados de lo que se quiere hacer con el outsourcing, de lo que se hizo con el tema de pensiones. Es decir, estamos encareciendo el costo de la mano de obra en un momento en donde lo que hay que restaurar en esta economía pues es el empleo. Quiero continuar, tengo muchísimos temas todavía que platicar contigo, Mario, pero ahorita uno cortito previo al comercial que vamos a tener para después regresar en el segundo bloque y seguir platicando de, obviamente, economía y también de tu futuro político. Nos interesa saber qué proyecciones tienes, pero fíjate, hay un tema que me han platicado mucho los jóvenes aquí de Tendencia. Como te platicaba, pues es una estación para gente joven, literalmente, pero bueno, tenemos una variedad. Y hay algo que tiene muy indignada a la juventud, creo que a todos, pero bueno, es un tema que se habló mucho del cambio. La adjudicación directa en este gobierno, en la 4T, pues supera a la de Peña Nieto y a la de Felipe Calderón, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el combate a la corrupción y a las licitaciones y hacer las cosas abiertas? ¿Tú qué opinión refieres? Porque el argumento del presidente es que las adjudicaciones tan radicales se dan porque eran necesarias por lo mal que había dejado el gobierno Peña y Calderón, y por otro lado también habla de nosotros somos moralmente superiores. ¿Qué opinión te merece que los números de las adjudicaciones superen a los de Peña y a los de Calderón? Mira, me parece que este gobierno ha confundido totalmente la transparencia y la rendición de cuentas. Uh-huh. Es un gobierno donde no hay rendición de cuentas, en donde se ha reducido al mínimo, el cumplimiento de la ley. Me tuve la fortuna de ser funcionario público y no sabes el tema, la presión y las reglas tan estrictas que son el tema, por ejemplo, de las licitaciones. Yo no dudo que en el pasado se hayan cometido malas cosas, haya habido malos ejemplos de licitaciones y se hayan hecho, algunos funcionarios públicos lo hayan hecho mal, pero en general la ley
pues no estaba mal, te obligaba a hacer las cosas bien y eran esquemas muy estrictos. Para mí el hecho de que en estos años se haya privilegiado la asignación directa sobre las licitaciones, pues es una falta de rendición de cuentas, es un fomento a la corrupción, porque todos lo sabemos, cuando hay una asignación directa no se respetan muchos candados que la ley tiene para evitar la corrupción, se presta a muchísimas cosas. No es lo mismo que tú salgas a licitar cualquier obra o cualquier adquisición a que la asignación sea directa. Realmente sí hay un mar de diferencia entre estas dos cosas, pero sobre todo, en el fondo yo te diría, pues este gobierno ha querido ser transparente, pues sí, pero no tiene rendición de cuentas, y para mí lo que fomenta la corrupción, lo que combatiría la corrupción realmente es la rendición de cuentas, no necesariamente la transparencia. Este gobierno pues puede hablar todas las mañanas, decir todas las mañanas lo que está haciendo, pero el chiste es que informe si lo que está haciendo está bien o está mal, en donde viene la rendición de cuentas y es donde puede venir el castigo a los funcionarios que no hacen bien las cosas. Entonces me parece que el haber hecho esto que se está haciendo con el tema de adquisiciones, pues nos va a permitir o le va a permitir al gobierno pues manejar las cosas de manera discrecional a futuro o tener estas asignaciones, y no nos extrañe que en 1 o 2 años o este mismo año veamos pues escandalitos y asuntos de corrupción que se van dando en el gobierno y que ya existen estos asuntos en el gobierno. Para mí en ese sentido la 4T pues ha perdido 2 de sus banderas con las que supuestamente llegó e iba a cambiar, que es el tema de la corrupción, en donde sin duda no ha habido ningún solo cambio, y el tema de la seguridad pública, en donde tampoco no ha habido ningún resultado. Entonces, estas 2 banderas, que fueron las banderas más importantes de Andrés Manuel López Obrador como candidato y de la 4T como movimiento, pues vemos que distan mucho de tener buenos resultados. 8:44 de la mañana, Mario Di Costanzo está con nosotros, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con él de todos los temas que se refieren a la economía, también su futuro político, entre otros temas que quisiéramos abordar, y agradecemos pues a Mario. Así que, señor Silva, mándenos a un corte y regresamos a la brevedad. Tendencia informativa. Regresamos. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 5565-290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás, Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. Que total voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social. Esto podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia.
la señal de Pavel Silva de regreso, amigos de Tendencia Informativa desde el 102.1 FM. Y bueno, extraordinaria charla que estamos teniendo con un economista de altos bríos, funcionario, diputado, en fin, muchísimas actuaciones que ha tenido nuestro invitado de hoy, Mario Di Costanzo. Así que estábamos platicando ahorita el tema de las adjudicaciones directas. Mario, tu opinión. El presidente anuncia otra vez y vuelve a tildar a los neoliberales y a las privatizaciones y, bueno, ya sabes, el fifí contra chairos y demás, pero vaya injerencia que le está dando al ejército, ¿no? Ahora una empresa directa del ejército se va a hacer cargo del nuevo aeropuerto, del Tren Maya. ¿No es una situación peligrosísima el delegar tanto a las Fuerzas Armadas? Pues no solamente es una situación peligrosa, me parece que es una situación que va contra la ley actual. El ejército pues tiene una función y un objetivo claramente encomendado en la Constitución política y pues en las demás leyes, y me parece que estar queriendo que el ejército administre aeropuertos, que el ejército administre pues la compañía o la empresa que va a operar el Tren Maya, es un tanto cuanto ilegal en el sentido de que no es acorde con el objeto que tiene la milicia, no es para lo que se tiene el ejército, y podría caer en la ilegalidad, amén de que pues es amenazante, es preocupante que usted esté utilizando el ejército para todo. Me parece que aquí el presidente pues está otra vez poniendo nerviosos a los inversionistas. Son ese tipo de mensajes un tanto cuanto irracionales, o que más bien parecieran ocurrencias en lugar de políticas públicas bien establecidas, sobre todo al querer poner estas empresas que operen pues tanto el aeropuerto de un lado como el Tren Maya del otro. Me parece que son este tipo de cosas lo que tiene digamos en stand-by a la iniciativa privada por la forma en que se asumen las decisiones en el país. Entonces creo que son muy malos mensajes, más allá del poder que se le está dando al ejército. Es una situación que hoy para mí contraviene la ley, contraviene el objeto mismo del ejército, y desde luego que le da vicios al Estado de estarse militarizando, lo que pues obviamente no tiene un buen impacto ni en la percepción de la gente, ni mucho menos de los inversionistas. En ese sentido, quiero aprovechar la ocasión contigo, Mario. Tú fuiste un personaje importante, bastante importante en la administración pasada, la de Enrique Peña Nieto, un cargo que no es menor ni mucho menos. Y bueno, ¿te acuerdas en la época de la transición? El presidente decía que le entregaba, vamos a decir tu gobierno, porque fuiste parte de él también, que le entregaba buenos números, buenas cuentas. Después que le entregaron el país hecho un desastre, luego dijo que iban a crecer al 6, luego al 4, luego al 2, luego al 0, luego el -0, luego el crecimiento no importaba, y para acabar diciendo que bueno, se podían matar 2 vacas ahora en los poblados. Yo quiero preguntarte muy consistente, Mario, tú ¿qué país le entregaron a López Obrador desde el gobierno de Peña Nieto respecto a materia económica, y qué opinión te merece a ti? Vamos a quitarle el tema de la pandemia porque me queda claro que es un argumento que se puede utilizar, pero previo a la pandemia, no solamente el nulo crecimiento, sino como el propio Alfonso Romo dice, vamos para atrás. ¿Qué visión tienes respecto a la transición de Peña y a las promesas incumplidas del presidente? A ver, en términos económicos, Peña entregó un país, yo te diría, muy estable. Peña entregó un país que crecía. Peña entregó un país con empleo. El empleo no era problema todavía en ese momento. Peña entregó un país
en donde los números eran bastante manejables y sobre todo dos, el crecimiento económico, unas finanzas públicas sanas, eso sí, había que limar algunos picos, es cierto, pero en términos generales el país tenía finanzas públicas sanas, tenía crecimiento y tenía empleo. Ustedes recordarán, desde terminar, digamos, el 2019 o en el 2019 con el cambio de la administración, empieza esta percepción incierta sobre la forma en cómo se toman las decisiones. Para finales del 2019, el país enfrentaba ya una virtual recesión. Se habían creado menos empleos, se habían realizado se tenía un crecimiento ya de la deuda pública, se tenía ya una caída en la inversión física directa del gobierno y se tenía una reducción, yo te diría, muy absurda, un desmantelamiento del Estado mexicano. Si tomamos como este desmantelamiento, pues los despidos y los recortes que había habido en la administración. Hay dependencias que hoy no pueden hacer bien su trabajo debido a este excesivo recortes. Pero para mí el elemento más negativo del 2019 fue el desplome de la inversión pública. Porque también te voy a decir, yo fui muy cercano a Andrés Manuel y en el 2006 teníamos un plan de nación, nada más que ese plan de nación, las finanzas públicas tenían un secreto, y el secreto era: cambiemos gasto corriente por gasto de inversión. ¿Qué quiere decir? Que si voy a reducir 10 pesos de gasto corriente, voy a incrementar 10 pesos el gasto de inversión, cosa que no ha sido así en este gobierno. En este gobierno se ha desplomado la inversión pública y esto pues también ha generado un efecto nocivo ante la inversión privada, porque no ha habido un crecimiento tampoco de la inversión privada, pero fundamentalmente la inversión pública se ha desplomado, y se ha desplomado la inversión pública en salud, en educación, en infraestructura. El hecho de que se estén llevando a cabo estos proyectos cuestionados por muchos, el tema de la refinería, del aeropuerto, del Tren Maya, pues es una inversión pública súper concentrada en 3 proyectos, pero que no están generando o que no están contribuyendo a que crezca la economía. Entonces, él puede hablar mucho de los neoliberales y lo dice un tanto cuanto para descalificar, lo cual muestra aquí el dogmatismo del presidente de la República. Lo utiliza como un insulto, lo utiliza pues para descalificar, pero problema económico no había. Problema de falta de estabilidad en las finanzas públicas no lo había. Aquí, en 2 años de gobierno, yo te diría, tenemos un desmesurado crecimiento de la deuda pública. La deuda pública ha crecido en poco más de 1.5 billones de pesos. Ya nos gastamos todos los ahorros petroleros, y yo te diría, ¿en dónde están? Porque no veo un crecimiento de la infraestructura pública, no hay una mayor inversión en educación, no hay una mayor inversión en salud. Es absurdo, por ejemplo, que en este año que está acabando, al IMSS y al ISSSTE se les haya reducido la inversión física directa en equipo. Me parece una cosa verdaderamente inverosímil, o me parece que como en un año como el que hemos tenido, haya subejercicios en las finanzas públicas. Entonces hay una falta de estabilidad en las finanzas públicas. Ya nos gastamos el ahorro petrolero que se había generado después de muchísimos años, y la pregunta es: ¿en dónde está ese dinero? Se ha concentrado ese dinero en programas, yo te diría, de tipo asistencialista, que no están generando un mayor bienestar. Ahí están las auditorías de la propia Auditoría Superior de la Federación. Vemos cómo
habla de los resultados de tanto del gasto social como del gasto en inversión. Él mismo está señalando pues de muchas fallas y advierte muchas cosas. Por ejemplo, la auditoría o la revisión de la auditoría de CFE, pues yo te diría, es una joya. El auditor concluye diciendo que la CFE no está cumpliendo con el mandato de ser una empresa productiva del Estado, que no le está adhiriendo valor al Estado mexicano. Esa es la conclusión del auditor, ni siquiera mía. Entonces, pues esto me parece una aseveración muy grave, el hecho de que te digan que tus empresas productivas del Estado, como son Pemex y CFE, no están cumpliendo con su objetivo, y sin embargo les has inyectado miles y miles de millones de pesos. Actualmente, nada más como dato, la deuda de Pemex equivale al 20% de la deuda pública del país. Es decir, 2 pesos de cada 10 pesos que debemos, 2 pesos los debe Pemex. Y no se ha logrado estabilizar la producción, más allá de lo que haya podido haber dicho Octavio Romero en su mensaje de fin de año. No se ha logrado estabilizar la producción y pues no garantiza que ésta se recupere. Entonces, yo creo que si bien es cierto, la economía mexicana había venido creciendo a una tasa promedio de 2.5-3%, pero había sido constante este crecimiento. No había problemas, como te digo, graves de empleo, no había desestabilización, o había una gran estabilidad en las finanzas públicas. Es decir, la economía estaba caminando. Yo te diría que para la mayor parte de las personas, hace 3 años, pues la economía no era una preocupación. Hoy sí es una preocupación, y lo estamos viendo en todas las repercusiones que está teniendo la falta de empleo, pues en las carteras vencidas, por ejemplo, en la inseguridad lo estamos viendo en el cierre de empresas, lo estamos viendo en el incremento en los programas sociales del gobierno, que para mí pues ha sido una política absolutamente asistencialista, que no está generando pues una mejor distribución de la riqueza en las personas. Excelente, Mario. Son 8:59 de la mañana, hay muchísimos temas todavía que hablar, lastimosamente estamos por culminar. Vamos otra vez, Mario, a apartar de un espacio tuyo, si te parece, en enero, para que veamos el perfil del 2021, pero antes de irnos, hay una pregunta muy recurrente que me han hecho en torno, obviamente muchísimos jóvenes y muchísima gente que nos está escuchando, pues obviamente reconoce tu sapienza, realmente nos has dado una muy buena cátedra de economía. Quiero preguntarte, Mario, bajo la pregunta general que hemos podido seleccionar, y la pregunta para ti, Mario, sería: ¿qué futuro tiene Mario Di Costanzo en política? Es decir, ¿le tiras a ser candidato? ¿Te vas a ir al sector privado? ¿Quieres regresar al sector público? ¿Qué hay en el futuro cercano de Mario Di Costanzo? Mira, estoy buscando regresar, pues ahora sí que a mis orígenes. Quiero regresar a la Cámara de Diputados. He hablado con algunos partidos políticos, se han acercado algunos partidos políticos conmigo. Me gustaría hacerlo como parte de una alianza, ser un candidato de alianza, porque al final del día es lo que yo he venido tratando de fomentar, de estas alianzas entre los partidos políticos, pues para enfrentar a un partido pues que ha sido mayoría en este momento en la Cámara, y que necesitamos restaurar los equilibrios en la Cámara de Diputados. Mientras Morena sea mayoría en la Cámara de Diputados, pues no se van a dialogar, no se van a debatir las decisiones, y vamos a seguir viviendo en un ambiente de ocurrencias. Luego, entonces, sí, busco y me gustaría regresar, desde luego, a la Cámara de Diputados como un integrante de esta oposición constructiva que debe de generarse pues ante un gobierno que ha hecho poco por la gente y que ha hecho poco por el país. Pues Mario, muchísimas gracias. Amigos de Tendencia, ya saben,
obviamente el agradecimiento a Mario, y Mario seguramente nos va a dar la oportunidad de hablar con él ahí por finales de enero. ¿Te queda bien, Mario? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, y amigos de Tendencia 102.1, agradecerles de nueva cuenta la sintonía. El día de mañana tendremos en pláticas al analista político Víctor Manuel Camarena. Tenemos todavía invitados importantes previo al cierre del año. David Chaviria, doble de Daniel Trejo, actor principal ahí de La Casa de las Flores, también nos ha concedido una entrevista que también vamos a transmitir. En fin, agenda completa. Tendencia informativa. Regresamos. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio el 5565-290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. En total voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Bueno amigos, pues aquí a la señal de Pavel Silva, escuchando lo mejor de Tendencia Informativa del 102.1 FM. Se me había olvidado redes sociales, Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp 55 45 70 0500, mis redes personales, @Claudio te informa, esto es @Claudio, la letra T, la palabra informa en Twitter, Claudio Altamirano en Facebook. Y bueno, de nueva cuenta, vámonos a un corte en esta primera emisión del año, en este frío 1 de enero, pero con la alegría de poder comunicar y estar con todos ustedes. Señor Silva, vamos rápido a la pausa y regresamos. Tendencia informativa. Regresamos. Tendencia informativa. Regresamos. Y bueno amigos, pues de regreso por supuesto a Tendencia Informativa, el 102.1 FM. Estamos contentos a pesar de la adversidad que nos plasmó el 2020. Estamos contentos, con mucha energía y bueno, agradecidos de poder estar en sintonía con todos ustedes. Vamos pues arrancar el 2021 culminando lo que fue el 2020 con nuestros mejores especiales, entrevistas. Espero que sea de su agrado esta emisión y bueno, pues sin más preámbulos, señor Silva. Estoy realmente contento. Le he platicado que tengo la ventaja de tener amigos que admiro y hoy es la ocasión de tener para mí un político de muchísima valía y aparte creo que tiene una característica que es muy raro encontrar en la clase política mexicana, que es el de conciliador, el de saber armar alianzas, el de saber armar grupos y bueno, pues es para mí un honor y un gusto darle la bienvenida a Fernando Belauzarán. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, el honor y el gusto es mío, sabes el aprecio que te tengo, encantado de estar contigo y con tu auditorio.
Pues muchísimas gracias, Fer, así que tenemos la oportunidad de hablar largo y tendido contigo, lo cual eso pues nos ha llegado ya muchos mensajes en redes sociales, hay muchísimos temas de qué platicar. Quiero arrancar con el primero, Fer, como perredista histórico que ya eres, pues Luis Antonio García Franqui era editorialista de este noticiero, de esta cadena, parte de esta familia. Pues no sé, quisiera que nos platicaras un poco de Franqui, de tu sentir, que lamentablemente pues un gran compañero perdió la vida, ¿no? Bueno, muy triste, la verdad es que muy triste porque la verdad es que Franqui estaba en su momento. No es que fuera la gran revelación porque llevaba mucho tiempo dando la batalla. La verdad es que tenía una gran capacidad de generar argumentos, de polemizar, una gran capacidad retórica, de ser puntilloso. Era incansable. Bueno, yo diría que hasta se pasaba, ¿no? Porque simplemente tiraba un tuit y otro, y era, la verdad es que muy puntilloso, muy fuerte, y se hizo de un espacio y de un reconocimiento por esfuerzo propio. Y es doloroso además porque esta alianza sui generis que se logró, pues es labor suya también. Los de Sí por México lo ubicaron como una voz ciudadana importante, fuerte, poderosa, potente, congruente, y lo invitaron a ser su vocero, y lo estaba haciendo muy bien. Y la verdad es que pues esta alianza entre sus arquitectos, sus impulsores, pues es Franqui, y era un vocero de la organización civil, digamos más bien la organización de organizaciones que impulsó la alianza, porque a diferencia de la coalición de Morena con el Verde, que se hizo desde el poder, esta coalición opositora fue una demanda ciudadana dada la situación tan grave que vive el país, y una voz fue Franqui, y creo que por mucho tiempo Franqui no fue debidamente valorado porque capacidad siempre la tuvo, ese entusiasmo siempre lo tuvo, pero ahora que se estaba abriendo el paso con sus méritos, con su fuerza argumentativa, etcétera, pues vino esta enfermedad dolorosa, y pues lo vamos a extrañar y nos va a hacer falta, pero que también sea un motor de lucha. Entonces va por México, pero también va por Franqui, ¿no? Sí, en ese sentido, de acuerdo. Es un símbolo, Franqui, de la vida política y también de la oposición, y eso sí, muy tirado para adelante. Yo se lo comentaba también, me recuerdo también mucho a ti, porque tú también siempre has manejado eso, y yo destaco con varios de mis amigos, que bueno, tú sabes que entre tú y yo hay una amistad, eso lo he mencionado y referido, pero tú siempre has logrado cambiar, lo decía en la presentación, el poder conciliar, por ejemplo, el día de hoy poder armar una alianza tan importante que tiene que enarbolar la oposición y que obviamente pues enfrenta al sistema, es decir, estamos hablando de la figura del presidente, que podrán decir más o menos, pero es el que maneja todo, literalmente controla las cámaras, inclusive creo que hay muchos secretarios de Estado que pintan más como florero o como aplaudidores que un tema programático. Tú, por ejemplo, todo lo contrario, en algún momento fuiste pieza clave para lograr la alianza con Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano en estas últimas elecciones. Y en ese sentido te quiero preguntar, hay mucha gente que está a favor, sin embargo, queda cierto ahí tema con el PRI. ¿Alguna vez pensaste ir unido PRI-PRD? No lo pensé, pero lo que pasa es que se hace política en la situación que se vive, no en la situación ideal o la que uno imagina. Déjame citar un clásico: los caminos de la vida no son como yo esperaba ni como imaginaba. Entonces se presentó una emergencia nacional y pues había que hacer cosas insospechadas por responsabilidad. O sea, esta alianza no es una alianza de gusto, no es una alianza que uno diga que sea producto de la gran planeación de esto es mi máximo, ¿no? Yo creo que para nadie de los que estamos ahí, ni unos ni otros, ¿no? Esta es una alianza hecha por la responsabilidad, y voy a confesar, frente al espanto,
estamos viendo cómo se está destruyendo pues instituciones que son conquistas de la sociedad mexicana, ¿no? Porque este régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador dice, vete todo absolutamente en un mismo costal, y dice, esta fue la época neoliberal, y resulta que todo eso que está en la época neoliberal fue la transición a la democracia, ¿no? Porque muchos de los radioescuchas no se acuerdan porque no lo vivieron, pero veníamos antes del 2000 de un régimen de un solo partido que gobernó casi más de 70 años, y que donde el presidente era monarca sexenal y no había división de poderes, etcétera, y entonces las conquistas democráticas costaron mucho trabajo, y ese legado de democracia y de libertad ese es el que hoy está en juego, porque se busca restaurar la presidencia imperial. Y entonces permíteme sintetizártelo así: si para democratizar a México teníamos que derrotar al PRI electoralmente, ahora para detener la restauración autoritaria tenemos que derrotar electoralmente a Morena, y el PRI ahora está en la oposición, y pues también entiendo su interés, su importancia, porque lo que se juega aquí ni más ni menos es si el rumbo del país se tiene que decidir en la pluralidad, como sucede en las democracias, o una voluntad suprema tiene que decidir por todos, de ese tamaño, ¿no? Y los cambios que está haciendo instituciones, cuando habla la transformación, Andrés Manuel, ¿a qué se refiere? La verdad es que en todos los rubros, problema por problema, el país está peor. Si algo hemos aprendido con Andrés Manuel es que siempre se puede estar peor. Lo digo en forma de consuelo. Podemos decir que siempre estaremos mejor que la semana que entra, ¿no? Pero frente a esa situación, pues había que hacer medidas extraordinarias, y esta alianza es una forma de hacerlo, insisto, para defender la pluralidad, porque esta transformación es establecer la hegemonía de un grupo, la hegemonía del grupo en el poder con la preeminencia del presidente, ¿no? Y si el presidente tiene de proyecto 2, si ve la posibilidad de reelegirse, lo va a intentar. Si no, va a querer poner un maximato, pero lo que busca es tener la hegemonía de un grupo y convertir a toda la oposición en marginal, en testimonial, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que aprender de otros países en donde los líderes populistas que llegan gracias a la estructura democrática, y una vez que están en el poder se olvidan de ella. Si me permites la imagen, es como Andrés Manuel se subió sobre los peldaños de la estructura democrática construido en la transición, y ya que llegó al techo quiere aventar la escalera para que nadie más lo pueda hacer, ¿no? Y frente a esa amenaza, y más con los grandes problemas del país, la destrucción de instituciones, la destrucción de contrapesos, para evitar esto, me parece que es una acción de gran responsabilidad. Entonces lo hacemos no por gusto, sino por responsabilidad. Ni modo, ese es el mundo que nos tocó, no es el mundo ideal. La política, insisto, se hace con lo que hay en las situaciones en las que vivimos, y pues hay que hacerlo, y además así lo ven muchos ciudadanos, porque insisto, esta alianza es demanda de muchísimos ciudadanos. Nada más métete a las redes sociales y a otros lados, y la gente decía, únanse frente a esta amenaza mayor. ¿Por qué es una amenaza mayor? Porque están usando todos los recursos del Estado para imponerse de manera facciosa. Si me permites, el Morena hoy es como el PRI desinhibido de antes, ¿no? Ahora el PRI está en la oposición, pero cuando estaba en el gobierno, donde el PRI cuidaba un poco las formas, aceptaba. Aquí la verdad es que nada más hay que ver cómo el presidente usa sus conferencias mañaneras para hacer proselitismo, ¿no? Para empezar, el uso de los programas sociales, bueno, superdelegados que manejan los programas sociales, que son las transferencias en efectivo, van de candidatos, ¿no? Es totalmente una elección inequitativa, y porque están usando todo el aparato de Estado. Frente a eso, si queremos ser competitivos y recuperar al Congreso como contrapeso, pues la alianza era el único camino, y solo así podremos hacer que se pueda buscar que el desarrollo del país sea concurso de la pluralidad y no de una sola voluntad. Para eso es,
Entonces, para que la división de poderes no sea letra muerta, pues para eso nos unimos, y yo creo que eso le va a dar pues un contrapeso de racionalidad, porque estamos al garete de los caprichos presidenciales que han sido muy costosos para el país, ¿no? Sí, yo inclusive hace un par de semanas tuve aquí la oportunidad de hablar con Jesús Ortega y yo le recordaba que Chile, tú también tendrás muy presente el caso, y curiosamente me viene a la mente las incongruencias del presidente. Se sabía que el presidente por lo menos le ha gustado presumir su enorme admiración a Salvador Allende, y termina aliado de un personaje que se sabe que era muy cercano a Pinochet, como Alfonso Romo, que inclusive lo tildaba de operador de Salinas de Gortari, el innombrable, que le gusta mucho al presidente referirse así a Carlos Salinas de Gortari, pero que además en ese momento, Fer, tanto la extrema derecha chilena como la izquierda tuvieron que unirse para acabar con el régimen dictatorial de Chile. Sí, bueno, la extrema derecha estuvo con Pinochet, pero sí sectores de la derecha, digamos, democrática, centrista, etcétera, hicieron una alianza importante con la izquierda y luego formaron pues un gobierno de lo que le llaman la concertación, ¿no? Y por muchos años derecha e izquierda democráticas gobernaron Chile, ¿no? Y efectivamente, bueno, y ahora está tan consolidada la democracia en Chile que aun cuando los sectores que en algún momento apoyaron a Pinochet ahora llegan al poder, pues lo sueltan y respetan las reglas democráticas. Aquí el riesgo que tenemos es de alguien que quiere cambiar las reglas democráticas. No es casual el golpe contra el INE, ¿no? No es casual el que ahora que está ya en el gobierno, el presidente ahora busque debilitar a los partidos con todas sus fuerzas, ¿no? Cierto que no es lo mismo ser borracho que cantinero, pero al menos se les debe pedir cierta congruencia, ¿no? Me dio risa que ahora que pide Morena, por petición del presidente, pidió Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, que los partidos se dieran sus tiempos oficiales para informar sobre la pandemia, cuando fue el terremoto en 2017 y se les pidió hacer lo mismo, lo rechazaron, ¿no? Lo rechazaron de manera tajante, y ahora que están en el poder, pues quieren que la oposición se debilite. Es decir, no solo están organizando elecciones de Estado, sino que quieren que la oposición responda debilitado, y es que, bueno, ven con mucho temor la alianza opositora, porque ahora sí está en riesgo su mayoría. No es una adhesión ya, no es un resultado ya fatal. Lo que se hizo con esta alianza es hacer competitiva la elección apenas, ¿no? La moneda está en el aire y dependerá pues de la capacidad de los partidos, de convencimiento de los ciudadanos, y va a haber dos cosas ahí yo veo dos cosas que van a pesar mucho en el escenario de 2021. Por un lado, los estragos de la crisis o de las crisis, porque se le está yendo de las manos el país y no se puede tapar. Si no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco se puede tapar el sol con la lengua, y con el puro discurso y la propaganda no les va a alcanzar para tapar la difícil situación en la que está el país. Pero por otro lado, ¿no? Están operando desde el gobierno pues todo un espectáculo judicial, y van a usar las instituciones de justicia para el show electoral, ¿no? Eso está más que cantado, ¿no? Para eso acordaron con Lozoya, para eso hicieron que Lozoya involucrara en una declaración verdaderamente demencial, delirante, a 3 expresidentes y a casi todos los enemigos del presidente en una sola acusación, ¿no? Y pues ya los veremos cómo los citan y todo. Entonces el presidente tratará de vender como fundamento de la campaña oficial pues la venganza, el revanchismo, la indignación, que por supuesto que existe en la sociedad, y por el otro pues los ciudadanos también evaluarán pues lo que son las consecuencias de un gobierno desastroso, ¿no? Que no se podrán ocultar, porque finalmente todos los guardaditos que tenía el gobierno ya se los comieron, todos los que había, ¿no? Y dirán que fue por la pandemia, nada más que el 40% de los guardaditos este gobierno se los comió en 2019, año en que ni siquiera crecimos, ¿no?
porque no hemos conocido el crecimiento con esta administración, y sin crecimiento pues no hay equidad. De hecho, dice el gobierno que su prioridad son los pobres. Bueno, pues nunca había habido tantos pobres como ahora, se multiplicaron. Nunca ha habido tantos pobres en la cárcel como ahora, ¿no? Porque entre las cosas que hizo fue aumentar la prisión oficiosa, y eso ha aumentado la población carcelaria, y la inmensa mayoría son pobres. Pero bueno, ¿no? La mayor parte de los muertos por COVID son pobres, ¿no? Entonces, una cosa es la demagogia y otra cosa son los resultados, y el reto de la oposición pues será comunicar eso y que la gente entienda la necesidad de que haya un contrapeso, que este país no esté al garete de una sola voluntad, como sucedió en el pasado, y vaya que costó la lucha de generaciones cambiar eso, y yo creo que eso es lo que nos estamos jugando, no es cualquier cosa, y por eso es la alianza, ¿no? De acuerdo, 8:20 de la mañana estamos platicando con Fernando Belaunzarán. Vamos a ir a un corte. Previo a eso, tengo que dar una mala noticia. Nos acaba de reportar Pavel Silva, diversos medios. Ha fallecido el maestro Armando Manzanero. Información reciente de último minuto. Uy, qué triste. Así es, Fer, imagínate, y lo habíamos platicado hace poco. Aquí teníamos... Tengo la esperanza de que sea una inocentada, ojalá. Yo también espero, era lo que le decía Pavel Silva, mi productor, que ojalá no sacaran un chiste, pero sí sería un chiste muy grave, ¿no? Es decir, lo está sacando diversos medios. Y también lo informó el presidente, así que bueno, pues le estaremos dando seguimiento. Vamos a ir a un corte y después regresaremos con Fernando Belaunzarán. Mucho que hablar, quiero hablar con él del crecimiento económico, el que en efecto no ha habido. Se había prometido crecer el 6, el 4, el 2, luego el 0, luego el -0, luego se podían matar 2 veces y era felicidad. El tema también de las adjudicaciones directas, que es un tema gravísimo. Creo que la bandera de Morena había sido el combate a la corrupción, queda en el tintero. Quiero hablarlo con Fernando. Y por supuesto también quiero hablar de Va por México, del PRI, del PAN, del PRD. Quiero hablar del PRD. En fin, muchos temas que hablar, señor Belaunzarán. Así que nos permite un corte y regresamos para seguir. Sí, claro, aquí estamos con gusto. Muchas gracias, Fer. Tendencia informativa. Regresamos. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 55 65 29 09 34 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al pozo de agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. Tengo 17 años, mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió, es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que me envolvieran y dije, pues va. La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son mi consumo crónico. Se fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Hola, yo no soy Goku, pero soy Chucho Chancla y nos escuchamos todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en Geekopedia. Aquí podrás escuchar todas las noticias sobre videojuegos, cómics, anime, las películas de los héroes, todo eso que necesitamos para nutrir nuestro espíritu geek. No te lo pierdas, por Tendencia. 6 de la tarde, miércoles. Apúntalo bien, apréndelo. Miércoles 6 de la tarde. Sin duda este 2020 será un año para olvidar, un año que dejaremos ir, que hará historia, pero las cosas están cambiando. Hagamos equipo por un mejor 2021. Cuídate, somos Tendencia, somos Radio. Feliz Navidad. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia.
Estamos de regreso, amigos, y en efecto, platicando ahorita en el corte con Fer Belaunzarán y con Pavel Silva, pues sí, se confirma lamentablemente la muerte del maestro Armando Manzanero. Teníamos la esperanza que fuera una mala broma, pero tanto el presidente y diversos medios latinos, el Universal, inclusive el propio Univision allá en Estados Unidos, en California ya lo anunció, así que una de las pérdidas terribles de este 2020, que han sido varias, se siguen acumulando y que ha costado la vida de tantos y tantísimos mexicanos. En ese sentido, el PRD ya va miserable y ruina a Mario Delgado, lo dije en la mañana también. Yo nunca he ocultado en mi visión, en mi tiempo de militancia, y Mario Delgado lo hemos platicado también con Jesús Ortega, lo habló con Mario Constanzo. Mario Delgado le es leal al hueso, es gente de Marcelo Ebrard, pero le rendía culto a Marcelo, después se lo rindió a Mancera, celebraba se oponía a la militarización, después le aplaudió la Guardia Nacional y hoy es un íntegro admirador del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se le había advertido, y asumo la responsabilidad de mis declaraciones, que ningún partido usara esta tragedia y el tema de las vacunas como medio de bandera, y no sé por qué me latía que lo iba a hacer Mario Delgado, que además imposición obviamente en Morena, que su vida democrática es muy muy limitada. Fer, Morena, Mario Delgado y las vacunas, y ahora su comercial tan bajo y ruin, ¿no? Lo único que puedo decir yo para exculpar a Mario es que pues es un florero también, ¿no? No solo los floreros están en el gabinete, él también es un florero en Morena, hace lo que le indican desde Palacio Nacional, es un partido absolutamente subordinado. Hacer campaña con la tragedia, no creas que fue una ocurrencia de Mario. Mira, por iniciativa, hacer propaganda es una decisión de Estado, ¿no? Pues nada más hay que ver cómo recibieron 3,000 vacunas, 5 secretarios de Estado, 2 subsecretarios, el director de aduanas, hicieron un santo show para recibir 3,000 vacunas, porque viven de la propaganda y el presidente está en campaña. Entonces, sí, es una vileza, es una mezquindad, pero sería reconocerle pero responsabilizar solo a Mario Delgado sería darle un papel que no tiene en Morena, porque él no decide, ¿no? Y algo tan delicado como hacer propaganda con las vacunas, eso vino desde el Palacio Nacional, e insisto, lo vimos desde cómo ha manejado la propaganda en este show tan desproporcionado, pues ya nos dice, y la idea de que el presidente insiste en monopolizar la vacuna. Ayer el presidente mostró cuál grillo es, ¿no? Porque dice que está abierto a que las empresas compren vacunas, sabiendo que eso es imposible, por lo menos de aquí a la elección. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas no las venden, la tienen ya comprometida a los gobiernos. Entonces no hay, ese mercado está ya, por el exceso de demanda está consolidado de aquí a esa fecha. Pero además, COFEPRIS no puede dar las licencias sanitarias para la venta comercial porque solamente lo aceptó para emergencias. Y esa es la que compra el gobierno. No puede entrar la vacuna vía comercial porque está en fase 3, las investigaciones de las vacunas. Entonces, sabe el presidente que eso no va a suceder y se quita el golpe. Les dice, pues tráiganlas sabiendo que eso es imposible y las va a monopolizar. Y ese es un gran problema porque lo que requerimos es vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo. Ahorita no hay stock suficiente, son poquitas las que han llegado. Pero esperemos que para febrero, marzo, abril empiecen a llegar ya la gran cantidad. ¿Y cómo va a ser la logística? Y ahí necesitamos no solo toda la fuerza del Estado, sino que la sociedad también le entre. Vacunar 100 millones de personas no es enchilame otra, es algo muy complicado. Pero el presidente ni siquiera ha dicho que los gobiernos estatales colaboren, ¿no? Es decir, ni siquiera todo el Estado.
y debiera, en mi opinión, pues hacer convenios con instituciones públicas y privadas, etcétera, para llegar. Eso no quiere decir que la vacuna deje de ser gratuita. Lo que quiere decir es que usemos toda la potencialidad que tiene el país para distribuir y aplicar el mayor número de vacunas al menor tiempo. Pero lo que pasa es que el presidente sí está pensando cómo usar la vacuna electoralmente, como también lo quiso hacer Trump, acordarás. Nada más que a Trump no le alcanzó a que estuviera, pero estaba clarísimo su intención de hacer campaña con la vacuna, y a mí me parece que eso es lo que está haciendo el presidente, y ojalá que al menos para la distribución y la aplicación pues tenga que abrirse, porque si no vamos a tener una vacunación totalmente kafkiana. Son los mismos que no han podido resolver el desabasto de medicamentos en 2 años de gobierno, ¿no? Esos son los que casi no hicieron pruebas. Somos de los países que menos pruebas hizo en el COVID. Parte de eso es por lo que está descontrolada la pandemia, ¿no? Pero bueno, están en la propaganda, y ese es el problema. Si el presidente sigue viendo la vacuna como instrumento electoral, pues entonces nos las vamos a ver difíciles, ¿no? En ese sentido, Fer, yo platicaba hace unas semanas, curiosamente con Frankie, estábamos platicando ese tema, y más allá de que está claro, Fer, porque digo, le podrá molestar al oficialismo y lo podrán acusar uno de chayotero y demás, pero nosotros tenemos un lema, no hay una sola situación que en este noticiero no comuniquemos, si no va con un dato, es decir, nosotros usamos el lema dato mata relato, más allá de la opinión que yo pueda tener en lo personal de Morena o del oficialismo independiente. López-Gatell, Fer, había dicho que él pronosticaba como número ya grave 5,000 muertos. Decía que estaba preparado 3 meses antes de la pandemia. Bueno, ahora dice que la vacuna va a llegar en tiempo y forma a todos los mexicanos. ¿Le creemos? ¿O por qué el presidente insiste en no remover a alguien que los números, no es que me caiga bien o mal a mí, pero los números no le dan? Digo, su gestión ha sido un fracaso como estar anti-COVID, ¿no? No lo va a sacar, porque eso sería reconocer que hicieron las cosas mal y están en campaña. Lo que le mueve al presidente no es la responsabilidad del gobernar, sino la ambición de ganar la próxima elección. Entonces no va a remover a Gatell, porque eso sería aceptar que algo hizo mal en la pandemia, y como sabes, pues los próceres por axioma no se equivocan, ¿no? Entonces él siempre dirá que hizo lo mejor, que si no fuera por ellos estaríamos mucho peor, que si hubiera estado en manos del PRIAN esto ya sería el desastre, etcétera, ¿no? No tiene datos para sostener sus dichos, pero tiene una gran capacidad de comunicación, y todo gira en torno a la propaganda. En este gobierno manda la propaganda, y por eso uno de los problemas que tiene la sociedad es que no se respeta el derecho a ser una sociedad informada, porque todo el tiempo ha sido engañada. Y el caso de la pandemia es claro. En todos estos meses el presidente ha dicho que ya pasó lo peor, que todo está controlado, que no va a pasar nada, etcétera. No, nos dice un mundo paralelo completamente, ¿no? Porque tenemos un presidente en campaña, y el problema es que hay mucha gente que le cree, ¿no? Pero bueno, el problema es que la propaganda no le salva la vida a una sola persona, y si quieren que la vacunación pueda ser exitosa, tienen que involucrar a muchos sectores de la sociedad, y empezando por todo el Estado, ¿no? Lo que deberían hacer es convenios con instituciones públicas y privadas, con universidades, con organizaciones de sociedad civil con expertise, para llegar a muchos lados. Hay lugares en donde es más fácil que te llegue una ONG, ¿no? Que están apartados, pues tenemos que priorizar, pero el presidente está muy interesado en que todo el mundo le agradezca la vacuna a él, ¿no? Sí, y que inclusive la propia, que es lo que es más indignante en el propio video de Mario Delgado, lo que refleja es como
bueno, ni siquiera el gobierno, Morena propiamente es al grupo que hay que agradecer que las vacunas hayan llegado, lo cual sí es completamente deleznable. En ese sentido, Fer, quiero preguntarte, ya son 2 años y fracción de la 4T. Vamos, si quieres, el rubro que a mí más me interesa hablar es el tema de el combate anticorrupción. Los morenistas le llaman a esta Irma Heréndira la Robespierre mexicana. Y bueno, los datos que nosotros tenemos, fíjate, es o clasifican la información o la adjudicación directa llega a estar en 80, 81, 82%, superando inclusive lo de Peña Nieto, superando ampliamente lo del propio Calderón. Y bueno, el dato que nos había sorprendido a todos, Cuitláhuac García le gana por 2 puntos porcentuales a Javier Duarte. ¿Existe un combate, por lo menos una intención del presidente de combatir? ¿Lo están engañando? ¿Cuál es tu visión en ese sentido, en esta bandera que había prometido el presidente? Bueno, es que vuelvo a lo mismo, es propaganda. El presidente quiere decir que combate a la corrupción e identifica a sus adversarios con la corrupción. Por lo tanto, parte de eso es no aceptar que hay corrupción en su gobierno. Porque ese es el punto de definición. Él ya decretó que no había corrupción, aunque, como sabemos, las adjudicaciones directas son el paraíso de los moches, y además pues hemos visto cómo hay impunidad para todos los que salen, desde su hermano Pío, pasando por las casas de Manuel Bartlett, porque la secretaria de la Función Pública dijo que la mujer con la que vivía Manuel Bartlett no era ni su novia, ni su concubina, ni su esposa, ni su nada, ¿no? Y que por eso podía tener sus casas sin demostrar su licitud, ¿no? Y bueno, los contratos del hermano de Zoé Robledo, ahora lo de la prima, que ya le están saliendo cada vez más contratos, ¿no? La verdad es que lo que él busca es decir que combate la corrupción persiguiendo a sus adversarios políticos, ¿no? Esa es parte de la propaganda, pero sus corruptos gozan de cabal salud porque sigue siendo este régimen sistémicamente corrupto. Era sistémicamente corrupto el viejo régimen del partido casi único. Luego, con la transición, eso se mantuvo y es parte de su desgaste y del castigo, que siguió siendo sistémicamente corrupto. Con la 4T, seguimos siendo sistémicamente, sigue siendo el régimen sistémicamente corrupto con la 4T, nada más que con un agravante. Como el presidente decretó que no había corrupción, entonces es una instrucción presidencial encubrir. ¿Por qué? Por cuestión electoral. Ellos tienen que decir que no lo son, ¿no? Ese es su punto de definición frente a los otros. Entonces tenemos un régimen sistémicamente corrupto con un presidente que por razones político-electorales decreta que eso no existe y por lo tanto, más que investigar, se establece la impunidad. Por eso el Sistema Nacional Anticorrupción está totalmente congelado, ¿no? Totalmente congelado. Y eso es un retroceso porque con Peña Nieto, pues sí, había mucha corrupción, pero al menos estaba la conciencia pública de que había esa corrupción y por eso se avanzó en la agenda anticorrupción, creando la Ley General de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera. Y en lugar de profundizar la agenda anticorrupción y llevarla a donde se había quedado el otro, en las partes que estaban, digamos, por trabajar, hacerlo verdaderamente plenamente, ¿qué era lo que faltaba? Sobre todo, hacer que los vigilantes no fueran subordinados de los vigilados. Ese era el tema con las cuotas y los cuates. Ahora, ¿qué tenemos? Se acabaron las cuotas, pero todos son cuates del presidente, todos son subordinados del presidente. Entonces, salió peor. El remedio salió peor que la enfermedad, lo cual no reivindica la enfermedad, pero pues nos obliga a hacer algo y ojalá que podamos, una de las cosas obligatorias que tiene que hacer la alianza es recuperar la agenda anticorrupción y que esto sea un combate institucional a la corrupción como tiene que ser, no que dependa de la voluntad de un personaje que se dice a sí mismo santón, pulcro y que con su pura palabra
basta para dar garantías de que se acabó la corrupción, y la verdad es que, como bien dices, los datos nos dicen otra cosa. México es tan o más corrupto que cuando estaba Peña en el poder. 8:40 de la mañana, estamos una gran conversación con Fernando Belaunzarán. Al regreso quiero platicar con él. Aquí ya hay varios admiradores de Fer por la ley del cannabis que tanto la impulsó. Entonces queremos platicar a fondo qué le pareció, cómo quedó esta primera, ya esta avanzada reforma. Quiero que me platique un poco de ese tema. Le quiero preguntar del PRD, si nos da tiempo, nos tiene que dar tiempo Salvador Cienfuegos y García Luna. Y le quiero preguntar a Fernando cuál es su futuro político, qué desea, qué aspira. Pero bueno, esto y mucho más en un regreso de comerciales muy corto, así que señor Silva, vayamos a un comercial y regresamos con más de Fernando Belaunzarán, al cual agradecemos pues la facilidad de poder platicar esta mañana de diciembre. Tendencia informativa. Regresamos. Grupo Tendencia te desea una feliz Navidad y que el 2021 sea un año lleno de salud, paz y mucho éxito. Tendencia 102.1. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 5565-290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12 12 12. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. Tendencia Radio 102.1. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 5545-700500 y déjanos tu comentario o denuncia. Estamos de regreso para el último bloque ya con Fernando Belaunzarán. Redes sociales: Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp 5545-700500. Y bueno, también en las personales, en Twitter es @Claudio te informa. Esto es @Claudio, la letra T, la palabra informa. Y por supuesto Facebook Claudio Altamirano, para poder platicar a fondo con todos ustedes y todo lo que podamos hacer, podamos comunicar, denuncias, quejas, aquí estamos presentes. Y bueno, una mañana muy agradable con uno de los grandes políticos de este país, de los rescatables diría yo, como es Fernando Belaunzarán. Fer, una lucha que tuviste de muchos años en torno al tema de la marihuana. Bueno, pues se anuncia que se va a retrasar un poco más la aprobación, que va para el 30 de abril del 2021, pero más allá de eso, creo que empujaste algo que es muy importante y que es algo muy nefasto de Latinoamérica en general, la intromisión de todo del Estado. Pero quiero preguntarte, ¿cómo quedó esta ley? ¿La ves muy corta? ¿Falta mucho? ¿Vas a seguir en la lucha? ¿Qué pasa con el cannabis, Fernando Belaunzarán? Sí, bueno, la verdad es que creo que se queda corta la ley.
pero bueno, no quito la importancia de que por fin hay un mercado regulado en México de marihuana. Ese es un paso histórico fundamental. Ahora, todavía no se aprueba, claro, se queda corta porque no despenaliza la posesión simple, uh-huh. y eso va a permitir que sigan persiguiendo y vamos a tener a muchos usuarios en la cárcel. Y está hecha a la medida de la industria. No estoy en contra que le ayude a la industria, pero tiene que cumplir en México, porque en México no se da la prohibición en el mismo contexto que en Estados Unidos o Canadá. Aquí pues ha sido pues uno de los lugares más cruentos de la guerra contra las drogas. Uh-huh. Y una de las cosas que debiera perseguir la regulación es incorporar a los campesinos que estos se dedicaban, incorporarlos al mercado legal. Y eso pues va a estar difícil, a pesar de que la ley se lo plantea explícitamente, porque ponen demasiadas condiciones al productor para ingresar. Por ejemplo, el asunto de la trazabilidad lo ponen como una condición. Yo lo que pediría es que fuera una posibilidad, es decir, que quien quiera venderle marihuana gourmet a un sector, pues haya ese sector y no hay problema, ¿no? Pero que también para aquellos productores que no tienen la posibilidad de dar ese control de calidad, pues estén, porque si no los vas a dejar fuera. ¿Y qué va a pasar? Pues van a estar cultivando un mercado negro. Si tú pones esas restricciones, ¿qué va a pasar en el mercado? Pues la marihuana va a ser muy cara. Entonces, pues se venderá buena marihuana en Polanco, en la Roma, en San Pedro Garza García, en la Condesa, etcétera. Pero una gran parte de los usuarios pues seguirán comprando en el mercado negro porque la marihuana será muy cara. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es cómo el mercado que se cree, pues le quita o más bien, cómo la regulación que hacemos hace que el mercado legal le gane al mercado negro y se lo quite. Y lo que yo veo es que si eso no se corrige, pues tendremos un mercado negro muy grande. Y además, sigue siendo criminalizado para los usuarios, que parte de la regulación pues debiera ser que ya no se les persiga. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer para mejorarla. Ojalá lo haga la Cámara de Diputados y ojalá se regule, porque lo mandaron a abril, pero en abril ya estarán muy cerca las elecciones y pues ya ves que al presidente casi no le gusta pensar electoralmente, y si él siente que eso le puede afectar, pues es posible que la detenga, ¿no? Porque esa regulación depende de la voluntad del presidente, porque es el que controla el Congreso, ¿no? Recordemos que la regulación no se necesita mayoría calificada, con la mayoría simple lo pueden sacar, y eso pues depende de Morena. Entonces, pues bueno, ya se ha retrasado mucho, y para que veas que no es que la mula era arisca, sino que le hicieron, o también dicho de otra manera, quien se quema con leche hasta el cocó que le sopla. Todavía no tenemos el reglamento de marihuana medicinal, que debió haber salido desde diciembre de 2017. Ya el reglamento de marihuana medicinal tiene 3 años de retraso y no sale. La mitad del tiempo fue de Peña Nieto, la otra mitad es de este presidente. Se ha tardado, o peor, 1 año fue de Peña Nieto el retraso, 2 años de Andrés Manuel López Obrador, y no sale el reglamento para marihuana medicinal, teniendo pues a muchos pacientes en la tremenda incertidumbre. Entonces, prefiero no confiarme y seguir presionando para que esto salga, y ojalá que hagan los cambios necesarios para que la regulación de marihuana cumpla su objetivo y pueda pues ganarle al mercado negro, y que sea accesible para todos, y que se le pueda incluirse a los campesinos. El tema es, si pones muchas condiciones, entre ellas qué tipo de semilla, y esa semilla es cara, pues bueno, muchos campesinos no podrán hacerla si no cumplen con esas condiciones, y será pues muy a la medida de las transnacionales
que, insisto, yo no me opongo a que haya acuerdo, no me voy a rasgar las vestiduras ni hacer un drama nacionalista, pero que no sea solo para ellos, si esa es la expresión, que sea algo más, y que además se quite toda amenaza. En eso sí se avanzó en el Senado al final, porque venía una propuesta muy mala, pero que se quite cualquier amenaza de que se metan a tu casa para los que hacen autocultivo, ¿no? Sí, claro. Eso me parece que sería bueno, quedó un poco ambiguo, pero mejor que como venía así, pero estaba está un poco de que pueda venir a tu casa a revisarte las plantas, ¿no? Pues eso no me parece que sea apropiado, eso suena a persecución. Sí, no, luego darías la herramienta idónea para el régimen dicen que trae la planta, vamos a checarlo, y dice, bueno, ya sabemos cómo se las gastan. Fernando Belauzarán, dos preguntas en una. ¿Cómo está el PRD? ¿Cómo ves al PRD? Y en esa misma pregunta, ¿qué futuro político quiere Fernando Belauzarán? ¿A qué aspira? ¿Le interesa regresar a la Cámara? ¿Quiere seguir trabajando en órganos del PRD? Platícame un poco del perredismo y de tu futuro inmediato, mi querido Belauzarán. Mira, el PRD, como toda la clase política, queda de ver su renovación, su cambio, su transformación. La sociedad castigó a los partidos y Morena demostró que era igual o peor que los que estaban. Hay una crisis de los partidos y esa crisis se sigue arrastrando, queda pendiente. Pero hoy lo más importante es salir por el país. Y en eso el PRD está cumpliendo con su responsabilidad histórica. Está defendiendo el legado de transformaciones democráticas, porque este país no es el mismo que existía cuando el partido se creó. Y se lograron una cantidad de cambios democráticos y de libertades conquistadas, en donde el partido dejó un legado que hoy está amenazado y está haciendo lo correcto al ir a esta alianza por responsabilidad. Entonces, si bien es cierto, la transformación de los partidos está pendiente y la transformación del PRD está pendiente y siguen arrastrando su crisis, digamos, esos partidos pueden jugar un papel fundamental, o más bien, necesitamos que los partidos jugaran ese papel fundamental para detener la restauración autoritaria, y la alianza es el primer paso. El siguiente paso será el programa, la propuesta, y pues presentar pues candidatos honorables, ¿no? Mostrar otro rostro, renovación, abrirse a los ciudadanos, abrir candidaturas ciudadanas, etcétera. Eso mostraría que hay conciencia de esa crisis y voluntad de cambiar y transformar, porque la elección del 2021 no va a ser un día de campo, y la gente solamente por el contra Andrés Manuel no basta, ¿no? Hay que convertirse en alternativa, y ese es el gran reto que se tiene en la campaña, y vamos a ver. Y pues mi situación, bueno, estoy en posibilidad de ser candidato si así lo decide básicamente mi partido, ¿no? Yo no tengo yo la correlación en el partido para tener garantías. Entonces, pues dependerá de que los dirigentes actuales y las corrientes mayoritarias pues consideren que es correcta mi candidatura, ¿no? Entonces dependerá de eso. Ojalá que así lo consideren, pero bueno, hay que pelear en cualquier cosa, en cualquier escenario, pues hay que pelear por lo que uno cree, y lo que debemos hacer, me parece, insisto, es evitar la amenaza autoritaria, caprichosa, anticientífica que hoy estamos padeciendo. Por eso me parece que fue una buena decisión la alianza, y pues si tengo la oportunidad de ser candidato lo seré, pero no dependerá de mí. El balón está en la cancha pues de mis dirigentes, ¿no? Ojalá, porque realmente y lo reitero, más allá del cariño, he podido ser objetivo en la emisión de Tendencia Informativa, y si algo es importantísimo es un político como tú, que tenga esa visión de inclusión, que sepa hacer, que deje los dogmas, que deje obviamente, pues vamos, todo lo que le ha hecho tanto daño al país. Y ojalá Fer, que te toque. Siendo 8:55 de la mañana, yo cierro mis entrevistas de la misma forma. Quiero preguntarte si hay algo que no te pregunté, que te hubiera gustado que te preguntara. Bueno, pues
No, Claudio, estuvo muy buena la entrevista. La verdad es que estoy contento y pues vamos a ver. La verdad es que ha sido un año muy difícil, 2020 para todos. El 2021 no necesariamente pinta halagüeñamente, por lo menos al principio, pero hay esperanza. Esa siempre en la caja de Pandora, ahí en la esquinita, cuando salieron todos los males, en la esquinita se quedó la esperanza. Ahí nos tenemos que asir, pero la esperanza no llega por sí sola, hay que construirla. Dependerá de lo que hagamos y por lo tanto pues tenemos mucho por delante. Acabo con lo que empezamos con Frankie, que se nos fue. Pues bueno, como un homenaje necesario, pues demos esa batalla por el México por el que él peleó, contra las amenazas contra las que él luchó, y pues a darle, ¿no? Está entre nosotros. Los ciudadanos tendrán la oportunidad en 2021 de ponerle límites al poder, y eso será crucial para lo que pueda venir, la democracia. Entonces, lo que no hagamos ahora nos podríamos arrepentir en el futuro, como en muchos países que donde también se empoderó un líder populista y fue desmantelando la estructura democrática, y cuando quisieron reaccionar ya fue demasiado tarde. A mí me parece que estamos a tiempo en México, pero también dependerá que los partidos políticos así lo entiendan la gravedad, y me parece que la alianza es un buen síntoma, pero todavía queda un trecho que recorrer para que podamos decir que la oposición está a la altura de las circunstancias en este momento tan crítico del país. Bueno, 8:58 de la mañana. En ese sentido quiero darle las gracias a Fernando Belaunzarán, ha sido de verdad que muy grato. Y Fer, te comprometo ahora ya para en enero del próximo año que nos concedas otra entrevista. Quedaron muchísimas cosas en el tintero, una hora no nos alcanzó, pero bueno, contamos que nos das una entrevista en enero. Con gusto, Claudio. Bueno, pues nos vemos en enero. Está extraordinario el tema. Fernando Belaunzarán aquí en Tendencia Informativa se compromete a darnos otra entrevista, porque sí, quedaron muchísimos temas, pero fue una entrevista bastante agradable, siempre con la visión de Fernando incluyente. Y bueno, en ese sentido, amigos, también el día de mañana vamos a tener entrevista con Jorge Carreras, un periodista deportivo de alto nombre aquí en México, que ha narrado el NBP, que ha narrado la ONEFA, que obviamente está empapado, voz de la serie del Caribe en diversos medios, Megacable, IM Sports, entre otros. Así que bueno, pues todavía tenemos bastantes sorpresas, obviamente muy grata tener a Fernando Belaunzarán previo al cierre de este 2020 tan complicado, tan difícil. En ese sentido también recordamos, este programa se lo dedicamos a Frankie, qué mejor que haber tenido a Fernando para recordarlo con las palabras que nos refirió. Pavel Silva en la producción, como todos los días. Gracias, Pavel. Un servidor y amigo Claudio Altamirano, titular de Tendencia Informativa, les damos las gracias. Amigos de Tendencia, pues bueno, cerrando la primera emisión del 1 de enero del año 2021, sumamente agradecidos de esta oportunidad. Creo que necesitábamos este par de días para hacer un análisis fuerte y recordar lo que fue el 2020. Quiero adelantar, vienen grandes entrevistas en el 2021, vienen nuevas editoriales, vienen nuevos personajes, seguimos empujando la imagen de Tendencia Informativa. Seguiremos con la misma línea editorial de hacerle cara a la política nacional, sea del partido que sea. Por supuesto, quien gobierna es el que tiene que dar los resultados. Y también seguiremos en la vía de traer grandes personalidades del deporte, de la cultura. Tienen muchísimos temas, muchísimas sorpresas, así que de antemano pues agradecerles. Estamos listos para este 2021. Cuídense mucho, tengan un feliz fin de semana, porque ya a la vuelta de la esquina tenemos que arrancar con todo. Su amigo y servidor Claudio Altamirano, titular de esta emisión,
les manda un fuerte abrazo y les agradezco la sintonía que tuvimos en el 2020 y la que está empezando hoy en el 2021. Muchas gracias. Esto fue Tendencia Informativa. Ahora ya está usted informado. Le invitamos a que nos escuche en nuestra próxima emisión con lo más importante de la información. Tendencia Informativa. Los hechos al momento.